Amigos, hermanos, qué alegría nuevamente estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Estamos en un trimestre muy especial estudiando el Evangelio según San Juan y en esta semana el título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías. Sin duda una importante lección para nuestra vida espiritual. Así que bienvenidos una vez más a este estudio de la lección de la escuela sabática. Antes de empezar nuestro estudio, siempre queremos compartir esta invitación para participar de las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. 5 preguntas para consolidar el aprendizaje de nuestra lección de escuela sabática. Puede entrar por el código QR o también por la descripción de este video. Y por otro lado, si es también líder de la escuela sabática, maestro de la escuela sabática, puede compartirlo con sus alumnos, también siguiendo en la descripción del video. Y de esta manera podrá enriquecer y fortalecer el estudio de la lección de escuela sabática en su iglesia. Vamos entonces, mis hermanos, a iniciar el estudio que corresponde a esta semana con el título Testigos de Cristo como Mesías. Pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu cuidado. Gracias, querido Padre, porque podemos empezar este estudio de tu palabra. Suplicamos tu dirección, que cada cosa que aprendamos pueda hacer la diferencia en nuestra vida personal, para el crecimiento y para conocerte mucho mejor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces tenemos el título Testigos de Cristo como Mesías. En el título de la lección se habla acerca de Cristo y se habla acerca de Mesías. Creo que sería interesante el poder dilucidar algunos de los nombres con que se conoce a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Tenemos la palabra Cristo, tenemos la palabra Jesús, tenemos la palabra Mesías, incluso la palabra Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas palabras? Porque todas estas son atribuidas al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y en algunos casos también en el Antiguo Testamento, como es el caso de Mesías, por ejemplo. Entonces veamos, mis hermanos, vamos a dilucidar el uso que se da a estos nombres en la palabra de Dios. Veamos entonces, en primer lugar, cuando se habla acerca de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta declaración se encuentra en Mateo 1, 21 y habla del momento en que, eh, a través de una orden directa del Señor, José y María colocaron el nombre de Jesús a su hijo. Es decir, Jesús es el nombre propio del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos ahí a redundar, ¿no? Pero se trata del nombre propio. Jesús significa Salvador, ¿m? De tal manera que con ese nombre Jesús estaba aludiendo a la gran misión que tendría de salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Eh, el nombre Yeshua también, ¿no? Originalmente que da a traducción el nombre de Jesús, o incluso también algunos pueden conectar el nombre de Josué en el Antiguo Testamento con el nombre de Jesús, que tienen el significado de Salvador. Así que tenemos aquí esta, esta mención acerca de el nombre propio del Señor, que es Jesús, que significa Salvador. Pero no solamente aparece este nombre. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en textos como Juan 1:41 se le llama Mesías. Dice Juan 1:41: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí se habla acerca de Mesías. Esta palabra Mesías aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y las 2 veces que aparece están en el libro de Daniel, ¿no? Cuando se habla acerca del Mesías en la profecía de las 70 semanas. Eh, de allí dice, ¿no?
sabe pues y entiende que desde la salida de la orden hasta Mesías príncipe, recuerden ustedes esa profecía, allí se habla de Mesías. Entonces, solo dos veces en el Antiguo Testamento se habla de Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Palabra hebrea. La palabra Mesías significa el ungido. ¿Quién es el Mesías? Es el ungido. Así que es la palabra en la que los judíos reconocen al que será enviado por Dios y que será considerado ungido, ¿no? Y así se cumplirá las promesas que han sido dadas para el pueblo judío en la mente de los judíos, ¿no? Para los cristianos, pues ya se cumplió el Mesías en Jesús de Nazaret, ¿no? Pero los judíos todavía siguen esperando al Mesías. Mm, En la religión judía todavía ellos no reconocen que Jesús sea el Mesías y están esperando la manifestación de el Mesías. Vamos, mis hermanos, para otro nombre que tenemos aquí, que es el nombre Cristo. Ya lo hemos visto en el versículo anterior. Dice allí que hemos hallado el Mesías, dice que traducido es el Cristo. El Mesías y el Cristo en realidad significan lo mismo. El Mesías significa el ungido y el Cristo significa el ungido también. Solamente que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego, pero significan exactamente lo mismo. La traducción al español para Mesías sería el ungido y la traducción en español del griego, el Cristo, sería el ungido. Aquí encontramos la declaración de Pedro, cuando dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. En otras palabras, tú eres el ungido. Tú eres aquel que Dios iría a enviar conforme a las promesas del Antiguo Testamento. Tú eres el Cristo, lo reconoce como el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Cristo y Mesías en realidad no son nombres propios, son títulos. El Mesías es el título, el ungido, ¿no? Y el Cristo significa también el ungido, pero está en griego. Así que el Cristo es un título. Por eso es que Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres aquel que Dios ha enviado en cumplimiento de las promesas que fueron escritas a nuestros padres. Eso es lo que Pedro está diciendo en aquel momento cuando habla de el Cristo. Y finalmente, también en la Biblia encontramos varias menciones a la palabra Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 31, mis hermanos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aquí encontramos una unión, ¿no? Una amalgama entre el nombre Jesús y el título Cristo. Es decir, es como si le decimos también Jesús el Cristo, pero en lugar de decir toda esa frase, simplemente se menciona Jesucristo como una sola palabra, el nombre de Jesús y el título de ungido, lo que es lo que significa la palabra Cristo. Entonces, mis hermanos, ya no da para equivocarnos, ¿no es verdad? Ya tenemos que el nombre propio del Señor Jesucristo es Jesús. En el original sería Yeshua, que el nombre de Mesías es una palabra en hebreo que significa el ungido y la palabra Cristo es una palabra en griego que significa también el ungido y la palabra Jesucristo que es la unión del nombre propio, Jesús que significa Salvador, con el título el ungido que es Cristo, entonces tenemos la palabra Cristo, que aparece también varias veces en el Nuevo Testamento. Ahora, mis hermanos, el título tiene que ver con el Mesías y tiene que ver con Cristo, que Cristo era el Mesías, dice, ¿no? En realidad está como repitiendo el concepto. Quizás es una repetición para enfatizar la idea que realmente Él es el ungido. Entonces, vamos, mis hermanos, a la declaración bíblica que nosotros podemos encontrar textos bíblicos para ver el desarrollo de la lección de esta semana. Veremos el testimonio de Juan, veremos ese testimonio, cómo se va esparciendo entre los discípulos de Juan y los primeros discípulos de Jesús, incluyendo también a Nicodemo. Veamos entonces, mis hermanos, primeramente el testimonio de Juan el Bautista.
A ver, ¿qué es lo que encontramos en el testimonio de Juan el Bautista? Ya Juan el apóstol, en los primeros versículos, nos va a hablar acerca de Juan el Bautista. No confundamos, ¿no? Juan el apóstol es el discípulo de Jesús. Y Juan el Bautista es aquel que es el precursor, es el que anuncia la venida de Jesús. Esa es la gran misión que tiene Juan el Bautista. Vamos a ver entonces lo que dice el apóstol Juan. Versículos 6 al 8, capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a ver este texto que es sumamente interesante. Primero encontramos, mis hermanos, esta declaración. Hubo un hombre. Este Juan no era más que un hombre, no era menos que un hombre. Es simplemente un ser humano y así lo describe el apóstol Juan. Es un hombre como cualquier otro, ¿no? Es un hombre que necesita comer, necesita vestirse, que sufre, que se cansa. Es un hombre con todas las cualidades de una persona, de un ser humano. No se trata de alguien sobrenatural. Entonces dice que se trata de un hombre con todas las virtudes y con todos los defectos de un ser humano. Sin embargo, en la siguiente parte, Juan ya añade algo diferente. Se trata de un hombre, pero es enviado de Dios. Allí radica la diferencia. Este hombre, un hombre como cualquier otro, pecador también, que necesitaba un salvador también, un hombre que no se diferenciaba esencialmente de cualquier otro hombre, a menos que nosotros le coloquemos la siguiente frase, que es enviado de Dios. ¿Cuál era la gran diferencia que Juan el Bautista tenía con los demás seres humanos? Bueno, que Juan había sido enviado por Dios. Dios lo había separado por una misión especial, la misión de su vida. ¿No? La misión de la vida de Juan fue el ser un precursor, alguien que anuncia. Entonces, y no solamente por su propia voluntad, no es que se le ocurrió a él, inventó una fantasía y empezó a compartirla con otras personas. No, él sabía exactamente cuál era su misión. Y el Señor lo había llamado y le había dicho exactamente cuál es su misión, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí tenemos a este hombre, como cualquier otro, pero con la diferencia del mensaje que tiene, de la misión que tiene. Así, mis queridos hermanos, nosotros, seres humanos, nosotros cristianos, no nos diferenciamos de los demás seres humanos. No somos mejores ni peores que los demás seres humanos. Compartimos la misma naturaleza humana. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el Señor nos llamó, ¿m? Y el Señor nos envió y el Señor nos da una misión. A pesar de nosotros compartir las mismas flaquezas de la naturaleza humana, de todos los seres humanos, la única diferencia es que fuimos redimidos por el Señor, que Él nos rescató y que Él nos ha enviado para el cumplimiento de una misión. Así que alégrate, mi hermano. Eh, si bien es cierto, eres un ser humano con virtudes y con defectos, sin embargo, el llamado que Dios te hizo hace la diferencia. El hecho de que hayas aceptado a Jesucristo y te hayas entregado y hayas sido bautizado, te has comprometido con Cristo, ya te hace alguien llamado y enviado por Dios. Ahora, vamos a ver más adelante, cuando Juan da un testimonio de Jesús. Él da un testimonio primero diciendo que no es él el Cristo. Ya vimos que el Cristo es un título, que no es él el Mesías, en otras palabras, que él no es el ungido, que en él no se cumpliría la profecía que se encuentra en el libro de Daniel, ¿no? De las 70 semanas hasta la aparición del Mesías príncipe. No, dice él, miren, Juan capítulo 1, versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Mm? Su gran misión no era que los reflectores estuviesen sobre él. La gran misión de Juan era la de llamar la atención no sobre su propia vida, no sobre su protagonismo personal,
sino enfocar su atención en aquel que vendría. Qué difícil es esto para la naturaleza humana. Nosotros los seres humanos queremos ser protagonistas siempre, ¿no? Queremos ser los novios de todas las bodas, ¿no? Queremos ser el centro de atención de las personas, ir creciendo, para que todos pongan su mirada en nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, Juan entendió plenamente su misión. Su misión era mostrar quién era la luz, dar testimonio de la luz verdadera, de aquella luz que llegaría al mundo y que iluminaría al mundo, ¿no? Entonces, esa era la gran misión de Juan. Ahora, mi querido hermano, si eres predicador del Evangelio, si das estudios bíblicos, si estás ayudando a las personas para que conozcan a Jesús, recuerda que las personas no van a ser discípulos tuyos, no van a ser seguidores tuyos. No eres tú el que tiene que tener el protagonismo, ¿no? Aquellos que son dirigidos por ti, tú tienes que llevarlos para que sean discípulos de Jesús, no tus discípulos. No eres tú el que tiene que brillar, es el Señor Jesucristo. En el mensaje que tienes que dar, no estás tú en el centro, es el Señor Jesucristo. En los sermones que tengas que dar, no es para que te saltes tú mismo, no es para que cuentes tus propias historias y tus anécdotas. Tienes que contar la vida de Cristo, el plan de salvación de Cristo. Es así que nosotros podemos cumplir realmente nuestra misión. Y eso entendió Juan el Bautista. Él dijo, el protagonismo no es para mí. Él dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido que ustedes están esperando, yo no soy el Mesías, pero anuncio la llegada del Mesías. Esa era la gran misión que tenía Juan el Bautista. Veamos otros detalles de lo que dice el primer capítulo de Juan sobre este hombre extraordinario, Juan el Bautista. Versículo 33, y ahí da testimonio, y dice, y yo no le conocía. La historia bíblica nos muestra que ellos eran primos. Juan y Jesús eran primos, sin embargo, Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Mm? Aquí Juan el Bautista está hablando acerca de la manera como él fue llamado. Él dice, el que me envió a bautizar, él no empieza a bautizar simplemente porque se le ocurre, porque es el fundador de una nueva doctrina, porque quiere ser el líder de una secta. No, él tiene un propósito específico. Él fue enviado a bautizar con agua, que es un bautismo de arrepentimiento, pero al mismo tiempo le dijeron, cumple tu misión, llama al arrepentimiento. Aquellos que acepten el llamado, que sean bautizados, pero recuerda, ¿no? Entre los que van a ser bautizados habrá alguien diferente. Y tú lo vas a notar, porque cuando bautices a esta persona, entonces el Espíritu va a descender sobre él y va a permanecer en él. Cuando veas que el Espíritu desciende sobre uno de los que vas a bautizar, entonces debes saber que este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y ahí aparece la gran mención al Espíritu Santo, la maravillosa tercera persona de la divinidad, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, ya Juan estaba sobre aviso, ¿no? Él estaba atento, me imagino, bautizando a uno tras otro, haciendo su llamado, cumpliendo su misión, y a la expectativa porque un día a alguna de esas personas que él habría de bautizar, el Espíritu Santo descendería. Y quizá él no sabía todos los detalles, pero estaba atento. Y cuando bautizó a Jesús se cumplió exactamente. El Espíritu Santo descendió, la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el momento del bautismo. El Padre en su voz diciendo claramente, este es mi Hijo amado. El Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo manifestándose corporalmente como una paloma. Y allí es que Juan dice, no hay ninguna duda, no hay espacio para poder dudar. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y desde ese momento él lo reconoce, ¿no? ¿Qué tal misión la de Juan el Bautista? Y qué fiel con el cumplimiento de su misión. Miren ustedes, en otro versículo, en el versículo 23 dice, dijo,
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, el ministerio de Juan estaba proféticamente establecido. Y entonces Juan reconoce cuál es su misión, ¿no? Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y exactamente él clamaba en el desierto, ¿no? Juan 1:18, voz que clama en el desierto. Ahí, bueno, esta sección, el versículo está mal, viene de Isaías, ¿no? Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mira, mi querido hermano, muy interesante esta declaración, porque Juan tiene la misión de preparar el camino a Jehová, pero cuando viene a esta tierra, a quien le prepara el camino es a Jesús, ¿no? Y luego dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está diciendo, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, que Jesús es Dios, ¿no? Y está diciendo que está identificando a Jesús del Nuevo Testamento con Jehová del Antiguo Testamento. Y está diciendo que ese Jesús es nuestro Dios. Pero en el momento del bautismo, ¿cómo se manifiesta? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es literalmente lo que la palabra de Dios nos presenta. Entonces, mis hermanos, qué fiel fue Juan al cumplir su misión. Dice aquí, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal, otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Juan da testimonio. Juan señala que Jesús es quien bautizaría con el Espíritu Santo. Incluso en algunos momentos él dice, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Así que Juan cumple su misión. En algún momento Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Así que tenía una vocación de colocar a Jesús en, y esa fue la gran misión de la vida de Juan el Bautista, ¿no? Colocar a Jesús en el protagonismo, colocar a Jesús en el centro, señalarlo en el centro de su mensaje como el gran Salvador, el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravillosamente cumplió Juan su misión. Así, mis hermanos, el Señor también a nosotros, a esta iglesia, la llama para poder cumplir una misión semejante a la de Juan. Juan anunció la primera venida del Cristo, del Mesías, y a nosotros nos toca, como Juan también, pero anunciar la segunda venida de Cristo. Así que hay una conexión entre la tarea de la misión de Juan el Bautista y la misión de la iglesia adventista, que es anunciar la segunda venida de Cristo, preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Cumplamos nuestra misión. No busquemos el protagonismo personal. No busquemos que los reflectores nos alumbren a nosotros, sino que todo alumbre a nuestro Señor Jesucristo, que es la razón de ser de la misión de nuestra iglesia. Veamos entonces ahora más de cerca esta declaración que dice el Cordero de Dios. Una declaración interesante, ¿no es verdad? Bueno, esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mira cómo describe Juan exactamente al Señor Jesucristo, ¿no? Ya Jesús regresa, está delante de Juan, y ahora su mensaje es directo. Miren, el gran propósito que Dios tenía para Juan el Bautista es que abra el camino, llame la atención al cumplimiento de la profecía y presente el Mesías, al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y es exactamente de esa manera, ¿no? Qué interesante es la manera como Dios se va revelando en su palabra. Porque, por ejemplo, cuando se habla acerca del Mesías, empezamos en el libro de Génesis, capítulo 3 versículo 15 y ahí hay una primera parte. Ahí se habla acerca de el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y hay un indicativo acerca del Mesías. Luego el santuario amplía esa visión.
Luego en Moisés se dice que vendría un profeta semejante a Moisés. Luego vamos a Isaías y se nos dan detalles del Mesías. Mira, cada vez a lo largo del tiempo se va revelando más la vida y la misión del Mesías, ¿no? Hasta que llega el momento de Juan el Bautista y allí ya no se habla acerca de símbolos, sino que Juan el Bautista señala directamente y por si acaso nadie haya leído completamente la Biblia, dice, bueno, este es el Cordero, ¿no? No se equivoquen, aquí está directamente, aquí está el Cordero. El mismo mensaje de Isaías, el mismo mensaje de Miqueas, el mismo mensaje de Daniel, pero Juan ahora ya es contemporáneo de Jesús. Todos los profetas anunciaron por escrito. Juan verbalmente y quizás señalándole con el dedo, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas las profecías anteriores se concentran en Juan, que ya lo señala directamente, sin símbolos proféticos, sin lenguaje diferente, sino diciendo, este es el Cordero, este es Jesucristo. No hay manera de equivocarse con un testimonio tan directo. Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, otra vez. Y ahí estaban dos discípulos de él. Él es el Cordero. La idea del Cordero, mis hermanos, está presente en todo el Antiguo Testamento, desde la caída en el Génesis, ¿no? Porque son vestidos con pieles Adán y Eva, y entendemos que son pieles de cordero. Y después, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos cómo hubieron millones de corderos siendo sacrificados en todo este tiempo, ¿no? ¿Cuántos años habrían, no? Y 4000 años, ¿cuántos corderos habían sido sacrificados? Y cada vez que se sacrificaba un cordero, el creyente miraba hacia el futuro con la expectativa de la llegada del verdadero cordero. Ese cordero era un símbolo. Lo vemos a Isaac. Isaac y Abraham están caminando ahí al monte Moria y en aquel momento Isaac se da cuenta que no hay cordero, no hay, ¿cuál es el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Y en ese momento, en realidad, quien iba a ser sacrificado era el propio Isaac, pero en lugar de Isaac fue sacrificado un cordero. De la misma manera que en lugar de nosotros, un cordero es sacrificado. Esta es la sustitución que encontramos. Miren esta idea de sustitución, mis hermanos, en Isaías capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta declaración de Isaías no nos habla del Mesías rey, del Mesías triunfante, del Mesías poderoso. No, nos habla acerca de un siervo sufriente. Nos habla del cordero que es llevado al matadero. Nos habla de alguien que, como una oveja, enmudece y no abre su boca. Bueno, está hablando acerca del Mesías, el siervo de Jehová sufriente. Y este Mesías sufriente es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como debió haber muerto Isaac, pero en lugar de Isaac murió un cordero. Así como el pecador debe haber muerto y en lugar del pecador en el santuario moría un cordero, de la misma manera, mis hermanos, murió el Señor Jesucristo por el pecado de cada ser humano de este mundo. Y ahora solo necesitamos aceptarlo como Señor y Salvador. Miren ustedes cómo describe Jesús su misión también con la idea de que es el cordero que será sacrificado. La idea de cordero en la Biblia está ligada a la idea de sacrificio. Si se habla de cordero, se habla acerca de sacrificio, esto es, en toda la Biblia prácticamente. Si se habla de cordero, se habla de sacrificio. Y cuando Juan está diciendo, este es el cordero, está hablando de sacrificio. Claro que sí. Por eso dice que quita el pecado del mundo. Entonces ya Juan anticipa el sacrificio. Y Jesús en Marcos también anticipa el sacrificio. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la idea. El Cordero entrega su vida para que muchos, que son los pecadores, estos muchos, no tengan que padecer la muerte como consecuencia de sus pecados.
sino aceptar a Jesucristo y tener ahora la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 5, 6 repite esa idea. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Mm? ¿Cuál es la gran misión del Señor Jesucristo? Pues vino a morir. Jesucristo nació para el sacrificio, nació para la muerte en la cruz, para el sacrificio por nuestros pecados. Esa fue su gran misión. Encontramos, mis hermanos, a dos personajes bíblicos tremendos, maravillosos, que son Juan y que son Jesús, ambos cumpliendo con la misión que Dios le dio. Fueron misiones diferentes, ¿no? La misión que Juan tiene es la de anunciar la venida de Jesucristo, la de llamar la atención del mundo hacia Jesús, es decirle, ya se cumplieron las profecías, ya su venida es inminente, incluso lo puedo señalar, aquí está, este es el Cordero. Ya viene Él con una misión específica y la cumple. Ahora viene Jesucristo y también tiene una misión específica, que es entregar su vida para la salvación de los seres humanos. Y la cumple también. ¿Qué, qué manera de alinearse con el deber, ¿no? Qué manera de cumplir con la misión. Ahora, mi querido hermano, todos los seres humanos tenemos una misión en esta tierra, todos. De manera general, la misión de anunciar a Jesucristo forma parte integrante de la vida de un cristiano. Pero también, por ejemplo, si tú has nacido en este mundo, es para que glorifiques a Dios. La gran misión del ser humano es glorificar a Dios, obedecerle, seguir su voluntad. Entonces, si eres padre, glorifica a Dios siendo un buen padre. Si eres esposo, glorifica a Dios siendo un buen esposo. Si eres un trabajador que está en alguna área, por ejemplo, del comercio o de los servicios o de la industria, en cualquier área que te encuentres, mi hermano, tienes una misión allí, pues glorifica a Dios con tu trabajo. Venimos a glorificar el nombre de Dios, obedecer al Señor, ¿no? Y también esa manera de glorificar a Dios se cumple en el más alto grado cuando compartimos el mensaje. Así como Juan cumplió con la misión y Jesús cumplió con su misión, somos llamados también a cumplir con nuestra misión. Cumple tu misión, mi querido hermano. La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial, que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3.15. ¿Recuerdan Génesis 3.15? A ese versículo se le llama el protoevangelio, ¿no? Es decir, es la primera promesa que aparece en la Biblia de la venida del Mesías, del Cristo, porque allí dice que de la mujer nacería un descendiente que le aplastaría la cabeza a Satanás. Ese descendiente es el Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, el descendiente que viene y aplasta la cabeza de Satanás. Lo derrota en la cruz del Calvario, con su muerte derrota a Satanás y nos libera a nosotros de la esclavitud a la que estábamos sometidos con Satanás. A partir de ahora, aquel que quiere seguir con Satanás lo hace de modo voluntario, porque Cristo ya proveyó la vía de liberación, la vía de salvación. Él es la verdad y la verdad nos hace libres. Mis hermanos, ahora a la siguiente parte de la lección de la escuela sabática, los dos discípulos de Juan. Ahí aparecen dos discípulos de Juan el Bautista. Veamos quiénes son estos discípulos. Dice aquí, Juan capítulo 1, versículo 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Es interesante cuán clara tenía su misión Juan el Bautista. Tenía sus discípulos, tenía un grupo de seguidores. Y uno de sus discípulos, discípulos de Juan, era Andrés, ¿no? Que era discípulo de Juan.
Y entonces él entendió que la misión de Juan no era que él fuese el maestro a quien todos tenían que seguir. Cuando Juan señala, he aquí el Cordero, al mismo tiempo le está diciendo, a él es a quien tienen que seguir. Él es el Mesías. Yo simplemente lo anuncio. Yo simplemente lo coloco delante de ustedes para que lo conozcan. No me sigas a mí. No, 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 yo no soy quien tienes que seguir. Es Él. Anda donde está Él. Y entonces, en aquel momento, ellos salieron de la presencia de Juan Bautista, que hasta ese momento había sido su maestro, porque dice la Biblia que eran discípulos de Juan, ¿no? Y entonces ahora empiezan a seguir a Jesús, ¿no? Y Jesús los mira, que los está siguiendo, les pregunta, y entonces ellos dicen, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿No? Y entonces el Señor Jesús dice, bueno, que en aquel momento los va a seguir y los lleva hasta donde él estaba descansando, donde estaba viviendo, a su morada, ¿no? Llegaron a la morada de Jesús y desde allí se hicieron seguidores del Señor Jesucristo. Y Juan no corrió atrás de ellos. Juan le dice, no me abandonen, no, 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 todavía esperen, todavía después siguen a Jesús, ahora no, no, no. Juan no corrió detrás de sus discípulos para detenerlos. Él finalmente sabía que es Jesús quien es el verdadero maestro, que es Jesús el verdadero modelo, que es Jesús a quien tenemos que seguir. Queridos hermanos, muchas veces como seres humanos tenemos la tendencia a seguir a los hombres, a seguir a los seres humanos. ¿Mm? Y un ser humano que realmente proclama el nombre de Jesús tiene que decirle, hermano, no me sigas a mí, sigue a Jesucristo. Él es el Cordero, ¿no? Y entonces debemos nosotros formar discípulos para Jesús, no formar nuestros discípulos, ¿no? Sino discípulos del Señor Jesucristo. Y entonces veamos la siguiente parte, que es lo que continúa diciendo la historia. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Es decir, dos oyeron a Juan. ¿Qué fue lo que oyeron? Este es el Cordero de Dios. Y entonces ellos salieron detrás del Cordero, ¿no? Porque el verdadero cristiano es el que sigue al Cordero por donde quiera que va, dice el Apocalipsis. Así que estos discípulos vieron al Cordero y empezaron a seguirlo por donde quiera que va. Este halló primero a su hermano Simón, ¿no? Primero Andrés halla a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El Mesías significa el ungido, pero cuando se traduce del hebreo hacia el griego, ¿cómo es el Mesías en griego? Bueno, es el Cristo. Por eso dice que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Cristo, al Mesías. Y le trajo a Jesús. ¿Quién lo trajo? Andrés. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. Cefas quiere decir Pedro. ¿No? Tú serás llamado Pedro, piedra. Bueno, ahí está, ¿no? Simón, Pedro. Estos son los primeros discípulos de Jesús. Ahí están. Mira cómo ocurre este proceso de discipulado. ¿M? Ocurre por testimonio. Es decir, el cristianismo, mis hermanos, se ha extendido sobre la faz de la tierra a través del testimonio. Estos fueron los primeros cristianos. Ahora hay más de 1.000 millones de cristianos en todo el mundo. ¿M? 1.000 millones de personas que se declaran nominalmente seguidores de Jesús. El Señor sabe quiénes son sus verdaderos seguidores, pero nominalmente en el mundo es la religión más extendida. Entonces, ¿cómo empezó este, esta iglesia? ¿Cómo empezó este movimiento que alcanza a tantas personas en el mundo? Por testimonio. Primero Juan el Bautista señala, Él es el Cristo, síganlo a Él. No soy yo el maestro. No sigan a una figura humana, sigan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos dos discípulos siguen a Jesús. Uno de estos discípulos es Andrés. Andrés se encuentra y se maravilla con lo que aprende de Jesús y entonces va donde su hermano, lo conoce a su hermano, va a un conocido, no empieza a tocar puertas, ¿no? Lo primero que hace es buscar a su hermano y su hermano era Simón Pedro y le dice, mira, hemos hallado al Mesías y entonces hallar al Mesías.
Es una estupenda noticia, ¿no? Hemos hallado al Cristo, al Mesías. Vamos. Y entonces Pedro dijo, vamos a confirmar. Y cuando dijo, mira, el Señor le llama Simón, hijo de Jonás. Conoce su historia, sabe de quién es hijo. Y le dice, tú serás llamado Pedro. ¿Mm? Jesús le cambia el nombre, ¿no? Simón Pedro. Y a partir de ese momento conocemos a Pedro. Y a partir de ese momento no se despegaron de Jesús, ¿no? Quizá excepto en el momento que Pedro lo negó. Pero después de esa caída momentánea regresó con más fuerza al lado del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí se encuentran los primeros testimonios, los primeros testigos de Jesús. Así nació la iglesia cristiana. Dos discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. En aquel momento Juan declaró, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Porque la enseñanza de Juan era clara. La enseñanza de Juan es, yo no soy el Cristo, yo anuncio al Cristo, yo anuncio al Mesías, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Y continuamente les habría dicho eso. Por lo tanto, cuando Juan dice, este es el Cordero, salieron detrás del Cordero, ya estaban preparados para ir detrás del Cordero. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento de su mensaje. Entonces ya tenemos más testigos aquí, más personas que hablan que Jesús es el Cristo. Ahora vamos a ver dos discípulos más que la palabra de Dios nos presenta, Felipe y Natanael. Veamos cómo aparecen Felipe y Natanael en la historia. Dice, y Felipe era de Betsaida, ¿no? A orillas del mar de Galilea, eran pescadores ellos, ¿no? Y entonces Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, eran vecinos. Todo este grupo de personas, un grupo pequeñito, ¿no? Con el que empieza el movimiento cristiano que cambió la historia del mundo, ¿no? Que ha influido tanto en la historia, que dividió la historia, empezó de esta manera. Empezó por testimonio. Mira, te cuento. Mira, he visto al Mesías, ven a verlo. ¿Ah? Es el caso de Felipe, ¿no? Felipe conoce y Felipe halló a Natanael. Natanael es el amigo, está buscando a su amigo. Es entre amigos, así como Andrés busca a Pedro, que es su hermano. Luego aquí vemos a Felipe que busca a Natanael, que es su amigo, entre amigos, ¿no? Personas conocidas. Va donde su amigo y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado, dice Felipe, ese fue su testimonio. Ahora, el testimonio de Felipe es ya un poco más complejo, ¿no? Porque él habla, mira, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Quizá le citó los textos en la Biblia, ¿no? Así como los profetas, ya habla acerca de detalles. Habla que la Biblia da testimonio acerca de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Natanael, un poco escéptico, le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Miren ustedes que Natanael ciertamente parece una persona prejuiciosa, ¿no? Porque piensa que de Nazaret es una aldea pequeña, insignificante, una aldea que quizá no tenía ninguna notoriedad, ¿no? Y entonces él dice, ¿de Nazaret? Dice, ¿Nazaret? ¿Tú crees que algo bueno va a salir de Nazaret? De ese pueblo pequeño, ese pueblo insignificante. ¿Mm? Así es, esa era la manera de pensar de Natanael, ¿no? Eh, Y que aparentemente con esto, Natanael es una persona que le gusta expresar claramente su pensamiento, ¿no? Las verdades. No es alguien que oculta su pensamiento. Dice claramente lo que piensa sobre Nazaret. No, la historia continúa. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínate el corazón de Natanael, ¿no? Es decir, cuando Felipe le dice, hemos hallado al Mesías, él expresa su pensamiento libremente. Él no se guarda para ser políticamente correcto, ¿no?
Otro políticamente correcto jamás hubiese hablado en contra de Nazaret. Pues Natanael parece que no se callaba sus opiniones, ¿no? Y si tenía algún prejuicio, lo decía claramente, ¿no? Sin temor, aun cuando los otros pudiesen ofenderse. Y dijo, de Nazaret puede venir algo bueno. Y Felipe vamos a decir allí, no se desanimó, sino le dice, mira, ven y ve, ¿no? Anda tú y confirma. Y ahí tú me vas a decir. Y entonces cuando Natanael se acerca donde Jesús, por su amigo Felipe, llega, quizá Natanael no le habría hecho caso a nadie más, ¿no? Venía cualquier otra persona que hemos hallado al Mesías, no, el Mesías, no, pero en este caso era su amigo Felipe. Y a Felipe no lo podía defraudar. Seguramente muchas veces habrían compartido conversaciones, conocía a su familia, conocían tanto, ven y ve, bueno, si se trata de Felipe, yo voy. Quizá cualquier otro que me invite no voy, pero bueno, por Felipe voy a ir, ¿no? Y entonces cuando llega delante de Jesús, le dice esto, este es un verdadero israelita. Y entonces, Señor, ¿tú de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que en mí no hay engaño, que me gusta decir la verdad, que me gusta ser sincero con mis opiniones, ¿no? Y entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En aquel momento, eso nadie lo podía saber excepto Natanael. Nadie podía saber en qué lugar él había estado, ¿no? Y seguramente en aquel momento Natanael estaba conversando con el Señor, ¿no? Quizás en su corazón diciendo, Señor, ¿cuándo te vas a manifestar finalmente? ¿No? Y ahí el Señor lo estaba viendo. Lo que él parecía que hacía a escondidas, en realidad no lo hacía a escondidas, sino que el ojo de Dios, del Señor Jesucristo, estaba sobre él. Yo te vi, le dice. Ay, ahí entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Noten estos testimonios, ¿no? Testimonio de Juan, este es el Cordero de Dios. Testimonio de los discípulos, ven y ve. Le dice, mira, hemos hallado al Mesías, vamos. Testimonios, todos son testigos que apuntan a que Jesucristo es el Mesías, a que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Respondió Jesús y le dijo, porque crees, ah, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Mira, eso es muy pequeño para creer. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le está diciendo a Natanael? Mira, a partir de este momento prepárate, porque serás testigo de cosas extraordinarias, cosas que nunca imaginaste. Prepárate. No es solamente aquella pequeña cosa de haberte dicho dónde te encontrabas, ¿no? Si por esto has creído, pues prepárate. Y Juan más adelante, él dice, si se tuviesen que escribir todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían los libros de este mundo. Así que muy posiblemente, mis hermanos, el relato detallado de todo el ministerio de Jesús solamente lo conoceremos en la eternidad, ¿no? Estaremos preguntando detalles, cosas que conversó con los discípulos, cada detalle, porque si fuese para escribirlo, dice Juan, no alcanzarían los libros en todo el mundo. Bueno, vamos entonces, mis hermanos, más adelante, cuando encontramos la siguiente parte de la lección, el testimonio de Nicodemo. ¿Quién es este Nicodemo? Bueno, Nicodemo es un maestro de Israel y él también va a dar testimonio, aunque involuntariamente, de que Jesús es el Cristo. Miren ustedes, Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Viene Nicodemo y él es un principal entre los judíos, un miembro del Sanedrín, un personaje importante, ¿no? Un señor de influencia. Y viene a hablar con el Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces él inmediatamente dice algunas cosas que muestran que
está consciente de que Jesús no es un personaje cualquiera, de que Jesús es alguien extraordinario. Y entonces le dice Rabí, un maestro de Israel, a Jesús le dice Rabí, le está reconociendo como maestro. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él está indicando por las profecías, por el Antiguo Testamento, por todas las señales, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está el testimonio de Nicodemo. Nicodemo también lo reconoce como alguien enviado por Dios, ¿no? Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Mm? Parece que Nicodemo trata de halagarlo a Jesús, ¿no? Señor, te reconozco. Vienes sin duda, vienes de parte de Dios, porque con tremendas señales que estás dando, solo puedes provenir de parte de Dios. Una discusión de ese tipo. Ahora, el Señor Jesús no le interesa entrar en esa discusión profética, bíblica, en ese diálogo que estaba planteando Nicodemo, ¿no? Un diálogo intelectual. Y Jesús le interesa salvar la vida de Nicodemo. No le interesa entrar en un debate, en un diálogo teológico. Él quiere salvar la vida de Nicodemo y entonces va y apunta directamente a la necesidad de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo el planteamiento de la conversación por parte de Nicodemo es diferente a lo que Jesús conversó con Nicodemo? Nicodemo le dice, Señor, hace señales tremendas. Señor, sin duda vienes de Dios. Nadie puede hacer estas señales si es que Dios no está con él. Ese es el planteamiento de la entrevista de Nicodemo. Pero Jesús va directamente al corazón de la cuestión y le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Le está diciendo a Nicodemo algo que resulta sumamente incómodo. Le está diciendo, Nicodemo, si no naces de nuevo, es decir, si no te conviertes verdaderamente, no puedes ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es aquello para aquellos que nacen de nuevo. Ah, le está diciendo Nicodemo, no te has convertido. El gran problema de tu vida espiritual es que tú conoces mucho de teología, pero tu vida no ha sido transformada y necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. De nada te va a servir todo tu conocimiento de teología. De nada te va a servir todo tu conocimiento de la Biblia. Todos los versículos aprendidos de memoria no te sirven de nada si es que no has nacido de nuevo. Es decir, si no has sido convertido, no has sido transformado. Y ahora Nicodemo, el que se presenta como el gran sabio, sabemos que has venido, ¿no? Presentándose como el que lo sabe. Ahora mira qué es lo que responde. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede suceder esto, Señor? ¿No? El gran sabiondo ahora no sabía nada, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Estaba hablando acerca de la conversión y empieza a hablar en términos literales, no espirituales, ¿no? ¿Acaso un hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer? Por supuesto que no tiene nada que ver. Nicodemo mm, está frente al gran maestro y ahora tambalea la sabiduría de Nicodemo, ¿no? Y presenta una excusa para tratar de desviar la atención sobre sí mismo y continuar en una conversación académica, teológica, o desviando la atención sobre su falta de conversión. Pero Jesús le insiste, Jesús no lo deja y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te digo, Nicodemo, te digo en verdad, puedes saber mucho de teología, puedes saber mucho de la Biblia, puedes tener todos los cálculos proféticos en tu cabeza, pero si no naces de nuevo, si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Es grave, Nicodemo. No es así como puedes dirigir tu vida. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no hay conversión, Nicodemo? Y entonces el Señor continúa explicándole cómo es la obra del Espíritu, cómo es esto de nacer del Espíritu. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le está diciendo, Nicodemo,
Tú naciste como ser humano, pecaminoso, con naturaleza pecaminosa, ¿no? Ahora, naciste de esa manera. Entonces, por eso es que tus frutos, tus acciones, tus pensamientos son malos, porque naciste con naturaleza pecaminosa. Entonces, al estar en la condición pecaminosa, siempre vas a hacer mal, vas a obrar mal, pensar mal. Pero tú que naciste de esta manera, puedes tener la opción de nacer del espíritu, ya no únicamente de la carne, porque vas a tener obras de la carne. Ahora nace del espíritu, porque naciendo del espíritu vas a tener el fruto del espíritu, que es lo que necesita tu vida. Por favor, no intentes los frutos sin haber nacido de nuevo. ¿Mm? No intentes tener el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y dejar de hacer lo malo, pero simplemente con la naturaleza carnal no podrás tener obras buenas. Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tienes que ser cambiado totalmente, transformado y nacer del Espíritu para que tus obras sean espirituales. No te maravilles, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo sucede esto? Podría decir Nicodemo. Y Jesús le responde, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa transformación, Nicodemo, la que sucede es una transformación que el Espíritu va obrando en ti. El Espíritu la realiza. No sabes cómo la realiza. Así como el viento, no sabes de dónde viene, a dónde va, tampoco puedes saber cómo actúa dentro de ti el Espíritu, pero ten la certeza que así como el viento está presente, a pesar que no sabes de dónde viene y a dónde va, también el Espíritu está presente, transformando tu corazón, aun cuando no te des cuenta que está presente. Pero un día mires para atrás en la experiencia espiritual y encuentras que ya no eres la misma persona, que has cambiado. ¿Quién hizo ese cambio posible? El Espíritu, que trabajó de un modo silencioso, como el viento, dentro de ti, para renovarte, para convertirte, para nacer de nuevo. Y ese es el mensaje que Jesús le da a Nicodemo. Jesús conoce el corazón de cada persona. Jesús va directamente al asunto. Y Jesús está dispuesto a transformar el corazón de Nicodemo. No estaba tan interesado por la discusión teológica que Nicodemo le había planteado. Estaba interesado por salvar el corazón, por transformar la vida de Nicodemo. Mis hermanos, vamos entonces a la última parte del estudio de esta lección. ¿De qué manera alguien como Nicodemo, un líder de la verdadera iglesia y poseedor de mucho conocimiento, podía ser tan ignorante acerca de lo realmente importante en materia espiritual? ¿Qué lecciones podemos aprender de su situación? Bueno, Nicodemo conocía intelectualmente mucho el Evangelio. Podía dar una clase de Biblia profética tremenda, pero le faltaba la conversión. Le faltaba entregar su corazón y que el Espíritu transforme cada día su vida y actúe como sabe actuar, para que Nicodemo deje de ser simplemente ese teólogo grandioso, pero inconverso. Esa realidad puede ser la tuya, querido hermano, puede ser la mía también. ¿Mm? Tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Tenemos que pasar de la profesión a la acción. ¿Mm? La teoría es importante, pero la práctica es también importante. Y no hay una buena teoría, no hay una mejor teoría que aquella que tiene resultados en la vida práctica. Y eso es el Evangelio. Vamos, mis hermanos, a finalmente la última parte. Tenemos aquí otra vez las preguntas claves. Te invitamos a participar de las preguntas claves. 5 preguntas claves. Entra por el QR o entra por la descripción del video y responde las preguntas. Aquí tenemos a aquellos que participaron la semana pasada. Felicitaciones a Enrique, a Jesús y a Arturo E., ¿no? Arturo E.B. dice allí, así que felicitaciones. Irene también está ahí, que ha participado entre los finalistas. Mis hermanos, les animo para que participen también en las siguientes preguntas. Participen en nuestro canal, tenemos seminarios de grupos pequeños, ahí tenemos 30 videos de grupos pequeños que son importantes para los líderes de la iglesia y temas doctrinales y temas también de defensa de la fe cristiana. Saludamos a nuestros hermanos que están en el YouTube y a aquellos que siempre nos dan un mensaje en el Facebook. De esta manera, queridos hermanos,
llegamos a la parte final de nuestra lección y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por el estudio de tu palabra y gracias por la manifestación poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente, el Señor Jesús es el Cristo, es el Mesías del cual hablan las profecías. Querido Padre, queremos pedirte que esté en nuestro corazón y que nunca, nunca podamos separarnos de Él. Pedimos las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿no? Podemos terminar allí. Aquellos que llegaron a esta parte, escribiendo en los comentarios, diciendo lo siguiente: quiero ser un testigo del amor de Jesús. Yo creo que sería un bonito comentario para terminar el estudio de nuestra lección. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo, mi querido hermano.